Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. Bienvenidos a esta nueva sesión del taller Caminando en lo Sobrenatural, sesión 2, que hemos preparado para todos ustedes, que estamos preparando para llevar a cabo este proceso de enseñanza, de formación, que como habíamos explicado ayer, este taller hará parte de la Escuela Diocesana de la Renovación Carismática aquí en Valle de Chalco, pero por las situaciones de la contingencia se tuvo que suspender y entonces por esa razón estamos dando este taller de manera virtual. Les doy la bienvenida a todos ustedes que ya se están conectando, a todas las personas que ya están con nosotros entrando en esta dinámica. Y pues vamos hoy a compartir la sesión 2, la segunda parte. Ayer compartimos la sesión número 1, la introducción. Ahora vamos a compartir la sesión número 2. Pues estamos aquí en este canal en Facebook Live y también estamos transmitiendo a través de YouTube. Entonces tenemos las dos trabajando al mismo momento. Vuelvo a invitarles a sus comentarios. Si tienen comentarios, háganoslo saber. Háganos llegar su comentario para nosotros estar también al pendiente. Si es que hay dudas, si es que hay algo que mejorar, si tenemos algo que hacer más adelante. Bien, en esta sesión 2 de este taller de Caminando en lo Sobrenatural, pues reitero, este taller son reflexiones de la doctora María Heli. Ella impartió cursos de sanación en Santo Domingo, en Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos, bajo el contexto de irremediable misericordia. Y luego estas aportaciones fueron tomadas para la Escuela de Formación Nacional de la Renovación Carismática en el mes de noviembre, y pues de ahí la estamos bajando a nuestras comunidades diocesanas. Entonces, ayer empezamos, el taller está hoy, próximo empezamos a las 2 y vamos a terminar si Dios lo permite, en esos 4 días. ¿Vale? Entonces, les doy la más cordial bienvenida a quienes están conectados, tanto por Facebook como por YouTube. Vamos a empezar con esta segunda parte, con esta sesión, en este segundo momento. Y pues precisamente esta situación de qué es caminando en lo sobrenatural. Ayer decíamos que tenemos dos dimensiones donde nos estamos moviendo. La dimensión humana, que es la que corresponde a nuestro cuerpo, a nuestra realidad inmediata, a nuestra realidad que tenemos a nuestro alcance, la casa donde estamos viviendo, el trabajo, las actividades cotidianas que realizamos, que ahorita por la contingencia, pues evidentemente las estamos realizando fuera de nuestra rutina, pero también tenemos el plan espiritual, ese plan sobrenatural donde también nos manejamos. Entonces, nosotros constituidos de cuerpo, alma y espíritu, nos movemos en esas dos dimensiones, pero no podemos separar el cuerpo del espíritu, tenemos que llevarlo también a la dimensión sobrenatural. Nos movemos en la dimensión humana a través de nuestro cuerpo y nuestras emociones, pero también nos vamos a mover en nuestra dimensión espiritual, en el cuerpo, en las emociones y en el espíritu, evidentemente, ¿no? Bueno, pues entonces vamos hoy a trabajar esta segunda sesión bajo esta perspectiva que les estoy comentando. Y bueno, vamos a empezar entonces, Caminando en lo Sobrenatural, sesión 2. Sesión 2. Si pueden ahí mandarles una invitación a sus amigos, pueden compartir el taller, la transmisión del taller, se los voy a agradecer mucho para poderle dar pues más expansión, que más gente conozca esto que estamos realizando por el bien de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a recordar la sesión pasada. Vamos a recordar un poquito la sesión pasada. En la sesión pasada hablábamos precisamente de los elementos que nos van a permitir caminar en lo sobrenatural. Habíamos tomado textos de aquellos momentos donde Jesús, primeramente donde el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que para Dios no hay nada imposible, y esa es la tarea de Dios, hacer lo imposible. Y luego recuperábamos el texto donde Jesús le dice al papá del muchacho epiléptico que todo es posible para el que cree, que esa ya es nuestra tarea. Entonces tenemos esas dos tareas. Nada es imposible para Dios, le corresponde a Él. Todo es posible para el que cree,
nos corresponde a nosotros. Y a partir de ahí empezamos a revisar elementos que nos permiten poder caminar en lo sobrenatural. Saludo a Ereya y Galicia, saludos hermano, también a Eugenia Galdamés que está conectada, Martín Ríos, la renovación de la Catedral de Catepec. Estamos aquí pues entonces retomando esto. Y bien, entonces Jesús nos decía eso, las dos partes. Dios, para Dios nada es imposible, pero todo es posible para el que cree. Entonces las dos tareas, la tarea de Dios y la tarea nuestra. Y de ahí rescatábamos y rescatamos los elementos que nos van a ayudar para poder caminar en lo sobrenatural. Necesitamos conjuntar estos elementos para poder comprender el mundo sobrenatural y caminar en ese mundo sobrenatural. ¿Sale? El primer elemento que rescatábamos es la fe, ¿sí? La fe. Nuestra fe es pequeña y por esa fe tan pequeña no podemos llegar a lo sobrenatural de Dios, no podemos comprender lo sobrenatural de Dios. Nuestra fe pequeña nos impide ver la plenitud de Dios. Entonces, la fe la tenemos que desarrollar, la tenemos que animar, la tenemos que llevar más allá de lo que nuestros ojos o nuestro cuerpo está moviéndose en este plano. La fe la tenemos que llevar allá. Saludos y bendiciones a mis hermanas Eugenia, a Susana, a doña Luchita Mercado, a Diamante Vázquez. Entonces, nuestra fe se tiene que mover fuera de nuestro ámbito natural, es decir, hacia el ámbito sobrenatural. Tenemos fe pequeña, por esa razón de repente no vemos las maravillas de Dios, no vemos esa grandeza de Dios. Entonces nuestra fe se tiene que animar y tiene que crecer. Ya le decía el padre del epiléptico a Jesús, Señor, auméntame la fe. Así hay que decirle al Señor, Señor, auméntame la fe para poder comprenderte qué es lo que me estás dando. Entonces, primer elemento para caminar en lo sobrenatural es la fe. Segundo elemento, la oración y el ayuno. La oración y el ayuno, cuando Jesús les dice que hay demonios que solamente se expulsan con cierta oración y con el ayuno. Hermano Urbano Onicio, buenas noches. Sergio Medel, buenas noches. Gracias por sus bendiciones. Nos ayuda a soberbia y nuestra autosuficiencia. El ayuno nos da la capacidad de poder percibir a Dios y depender de Él y estar sujetos a Él. Y la oración, pues evidentemente es la comunicación directa, la comunicación plena con Dios, la comunicación cara a cara con el Señor. Entonces ya llevamos esos dos elementos, primeramente la fe, luego la oración y el ayuno. Tercer elemento, la autoridad. Cuando Jesús mandó a los primeros apóstoles y después a los 72 discípulos, los apóstoles que representan a los obispos y los discípulos que nos representan a nosotros, cuando el Señor los envía, les dota de dos elementos importantísimos: autoridad para someter a los demonios y poder para sanar enfermedades. Y tú y yo también tenemos esa misma autoridad y ese mismo poder, pero no la hemos ejercido, no la hemos puesto en práctica, no la hemos llevado a la práctica. Ni la autoridad para someter a estos demonios, ni el poder para sanar enfermedades. Saludo a Martín Ríos, que nos está viendo desde la comunidad de San Miguel Jacalones, Cristo del Veneno también por ahí, a Iris Sánchez de Amecameca, saludos, saludos, bendiciones también. Y entonces no hemos ejercido la autoridad y el poder, la autoridad para someter a los demonios y el poder para curar enfermedades. Esa autoridad y ese poder no son nuestros, nos los da Dios, Jesucristo, y a través del poder del Espíritu. Entonces esa es la parte que todavía tampoco elementos. Entonces, fe, ayuno y oración, autoridad, poder. Quinto elemento, la proclamación del reino de Dios. No estamos proclamando el reino de Dios y por eso también esas profecías, esos milagros, esas sanaciones no ocurren, porque no estamos proclamando el reino de Dios, no estamos haciendo la labor de evangelizar con palabras y con prodigios. El Señor Jesús se valió de los milagros, de las profecías, de los hechos sobrenaturales para proclamar su mensaje. Lo más importante es el mensaje, y el mensaje se refuerza con los hechos sobrenaturales. Nosotros como que estamos cómodos en querer proclamar la palabra de Dios desde un punto de vista solamente moral, es decir, solamente de una conducta humana, y siento que esa es la parte que nos está fallando.
Esa parte humana sí es buena, pero no es suficiente. Queremos evangelizar en base a nuestro razonamiento, no en base al poder y la autoridad de Dios. Queremos convencer a los demás en base a lo que yo siento, no en base a lo que Dios está queriéndonos decir que hagamos. Cuando el Señor les da la misión a los apóstoles y a los 72, dice, vayan y proclamen la buena noticia. La buena noticia va a ir acompañada de, van a expulsar demonios, van a poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Entonces, esos tres elementos van de la mano. La proclamación del reino, la autoridad para someter demonios y el poder para sanar enfermedades. ¿Sale? Y el sexto elemento es el uso de los carismas que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo. El uso de los carismas naturales y sobrenaturales, tenemos que llevarlos a la práctica. Si alguien dice que tiene el carisma de la fe, pónganlo en práctica a través de la oración. Si alguien dice que tiene el carisma de profecía, póngalo en práctica a través de proclamar la palabra. Si alguien dice que tiene el carisma de sanar enfermos, vaya orando por los enfermos. O sea, los carismas son para trabajarlos, para llevarlos allá. ¿Sale? Entonces es ahí donde también ese es el sexto elemento para que nosotros podamos caminar en lo sobrenatural. No vamos a poder hacerlo nada más con nuestras fuerzas o inteligencia humana o situación económica. ¿Sale? Eso es lo que revisábamos el día de ayer. Esto fue un rápido recordatorio. Si alguien quiere recuperar el capítulo anterior, está aquí en mi cuenta de Facebook. Nada más regrésense al día sábado. Ahí tenemos la grabación del video de la primera sesión, o lo pueden recuperar en la plataforma de Misión Ignis Day en YouTube. Ahí también está grabada la primera sesión, la del día de ayer. ¿Sale? Bueno, ahora hicimos el recordatorio, ¿ok? Dice Mariano Cuapio, buenas noches hermanos, saludos desde Tantoyuca, Veracruz, Dios lo bendiga. Saludos a Tantoyuca, Veracruz, allá donde estuvimos hace un mes más o menos, que Dios los llene de muchas bendiciones a todos por allá, Dios los cuide, los proteja. También por ahí vi que ya está conectada mi hermana Elida, bendiciones Elida, que Dios te bendiga mucho. De caminar en lo sobrenatural, vamos a echar de lo que la autora, la doctora María Heley, llaves, ¿sí? Son llaves para lo sobrenatural. Son 7 llaves que nos ayudan a abrir una puerta para entrar al mundo sobrenatural. Nos abren una tras otra las puertas para que se camina en el plano natural que Dios quiere. Ya no nada más ver por los ojos naturales, actuar con el poder y la autoridad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para mover. Evidentemente estamos pasando por una situación de crisis de todo tipo, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de valores, una crisis familiar, una crisis en la iglesia. Bueno, todo eso lo vamos a tener que sobrellevar en el plano sobrenatural, porque en el plano natural ya nos cansamos, ya nos aburrimos, ya nos hartamos de que las cosas no salgan bien. Bueno, en el plano sobrenatural vamos a encontrar todo lo necesario para poder llevar a cabo la misión que Jesucristo ya nos encomendó. Y para esto necesitamos estas 7 llaves. ¿Sale? Aprender a caminar en lo sobrenatural. Vamos a empezar. ¿Cuáles son esas 7 llaves? A ver, vamos a tomar nota. Primera llave, ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la primera llave que vamos a ocupar, ser llenos del Espíritu Santo. Segunda llave, tener una amistad íntima con Jesús, ser amigos íntimos de Jesús, esa es la segunda llave. Tercer llave, tener el corazón de Dios por los que están perdidos. Cuarta llave, pedir, buscar y tocar. Esa es la cuarta llave, pedir, tocar y buscar. Quinta llave, hagan lo que Él les diga. Evidentemente el texto mariano por excelencia. Sexta llave, conocer tu autoridad en Cristo y dar un paso adelante en fe. Esa es la sexta llave, conocer la autoridad que tenemos en Cristo y atrevernos a dar ese paso en fe. Y la séptima llave, vayan fuera, es decir, salgan a misionar.
salgan y lleven ese mensaje, como alguna vez lo dijo también el Papa Francisco. Salgamos a las periferias, salgamos a los enfermos, salgamos a los necesitados, salgamos a los que nos odian para llevarle el mensaje, ¿sale? Entonces son 7 llaves que vamos a ocupar para empezar a caminar en el mundo sobrenatural. Saludo también a Elvia Valtierra. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Y entonces, bueno, ya tenemos las 7 llaves para empezar a caminar en lo sobrenatural. Hoy, en esta sesión, vamos a revisar las 2 primeras, ¿sale? Las 2 primeras llaves, vamos a revisarlas este día. Bien, ok. Vamos con la primera llave. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Esta es una situación que no todas las veces lo podemos entender. Dice mi hermano Ciro Balbuena, buenas noches desde San Juan Tepecoculco, gracias por compartir, podrá checar su audio, por favor, gracias. No sé cuál sea el audio que esté fallando, si el audio de aquí de Facebook o el audio de YouTube. En YouTube tenía un poquito de problemas de audio al hacer la prueba, no sé si sea el audio, cuál audio de los dos el que esté fallando, ¿sale? Pero lo checamos también ahorita, ¿ok? Buenas noches, hermanos. Yasmín, Carla Yasmín, saludos, bienvenida. Entonces, tenemos la circunstancia de la primera llave que es ser llenos del Espíritu Santo. Esta primera llave, ¿sí? Muchas veces nos podemos poner en un lugar bastante cómodo a partir de la teología del bautismo. ¿Cuál sería esta posición cómoda a partir de la teología del bautismo? Que empezamos nosotros definiendo el bautismo como un concepto, que empezamos nosotros a definir el bautismo solamente de forma conceptual. Si yo les pregunto qué es el bautismo, ustedes me van a responder que es un sacramento, y van a tener razón, o sea, eso no lo discuto. ¿Y qué pasa en el bautismo? O sea, ¿qué sucede con el bautismo? Bueno, algunos me van a decir, bueno, en el bautismo se nos borra el pecado original, también están en lo cierto. Alguien más me va a decir, en el bautismo somos hechos hijos de Dios, también esa es la parte teológica del bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es la tercera postura del bautismo? Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿sale? Sacerdotes, profetas y reyes. Entonces tenemos ahí una definición conceptual del bautismo, ¿sale? Para Ale Lira, que me pregunta cuál es la sexta llave es conoce tu autoridad en Cristo y da un paso adelante en fe. Esa sería la quinta llave, ¿sale? Entonces hablábamos del bautismo y podemos definir el bautismo de una manera sacramental y conceptual solamente. Esta parte nos la sabemos, yo creo que muchos nos la sabemos hasta incluso de memoria. ¿Qué pasa con el bautismo? ¿Qué pasa con ese bautismo? Gracias, mi hermana Diamante Vázquez Cruz me dice que es el de Facebook, el audio que está fallando. Vamos a seguir trabajando, espero que se vaya componiendo esta parte. Espero que esta parte se vaya componiendo, esta parte del audio, ¿sí? Espero que se pueda escuchar bien, se pueda oír bien. Entonces, el bautismo, tenemos en el bautismo esta parte de conceptualizarlo, de hacer una conceptualización solamente, de que por el bautismo se nos borra el pecado original, somos hijos de Dios y nos convertimos en profetas, sacerdotes y reyes. Hasta ahí va bien. Bueno, en el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo y que también en la confirmación se perfecciona esa gracia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Hasta ahí la definición conceptual y teológica del bautismo es correcta, es válida. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene cuando nosotros decimos, ¿cómo me mantengo lleno de ese Espíritu Santo que recibí en mi bautismo? ¿Cómo me mantengo lleno de la gracia del Espíritu Santo que recibí en mi bautismo? Cuando tú y yo fuimos bautizados, si no es que es una excepción o hay alguna excepción, en el bautismo nosotros lo recibimos de pequeños cuando aún no teníamos conciencia.
cuando aún no habíamos tenido todavía plena conciencia. Entonces, recibimos el bautismo y después ahí en el rito bautismal viene una promesa que nuestros papás y padrinos hacen de que nos van a educar en la fe. Y muchas veces eso no sucede. Y entonces, al no educarnos en la fe, esa gracia del Espíritu Santo se va apagando en nosotros porque no hay alguien que siga alimentando la llenura del Espíritu. Estoy hablando de la generalidad, ¿sale? Y entonces llegamos a una edad ya consciente, que puede ser la infancia, que puede ser la adolescencia, y no sabemos nada sobre el Espíritu Santo. Saludo a Luis Palafox, hermano, saludos a usted, a su esposa, a sus hijos, que Dios les bendiga mucho. Erei Galicia dice, será por la distancia, para mí lo escucho sin problema, hermano, aquí en Jardines de Chalco. Pudiera ser, muchas gracias, muchas gracias. Saludo también al padre José Luis Espinosa Trujano, que se está conectando en este momento, párroco de la Conchita y en Chalco. Y entonces, esa experiencia del bautismo la tenemos que vivir plenamente cada día de nuestra existencia. Es ahí donde viene el gran problema al cual nos enfrentamos. Es ahí cuando viene el problema al cual nosotros tenemos que, que determinar, que decidir qué hacer. El bautismo nos sirve para la confirmación, también renovamos esa fuerza del Espíritu Santo. Y entonces esta primera llave lo fuimos en el bautismo, en la confirmación, tenernos llenos día de nuestra vida, debemos llenos del poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde de repente aceleramos y viene la baja de esa gracia del Espíritu. Te voy a hacer una pregunta. Ya te dije cuáles son los efectos del bautismo. Nos quita el pecado original, nos hace Dios y nos convierte en sacerdotes, profetas y reyes. Creo que hasta ahí no hay problema. Pero esta pregunta va más allá de la conceptualización teológica. ¿Qué efectos tiene en ti el bautismo? ¿Qué efectos tiene el bautismo en tu persona? O sea, el bautismo es un sacramento, sí, no es un acto social, es un sacramento de iniciación cristiana, sí, pero ¿qué efectos tiene ahorita, a tu edad, en este siglo XXI, en este año 2020, en medio de una pandemia? ¿Qué efectos tiene el bautismo en tu persona? Ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué efectos tiene el bautismo en mi persona? Ahorita, en esta actualidad, en mi realidad, ¿qué efectos tiene? Ya el concepto ya lo sé, el concepto ya me lo grabé, ya recibí pláticas, ya recibí catequesis, ya recibí formación, pero ahora viene esa pregunta, ¿qué efectos tiene el bautismo en nuestra realidad? ¿Sí? Me comentan que parece que está fallando la señal, no sé si sea la de ustedes o sea la mía. Hasta ahorita conmigo marcha bien, quizás también ese es el problema del audio, la señal que ha estado fallando. Les pido disculpas, esto en la tecnología, pues la tecnología no tiene palabra, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido de esto. Entonces, ¿qué efectos tiene el bautismo ahorita en tu vida? ¿Qué efectos tiene en este momento el bautizo, en medio de toda esta problemática, ¿no? Es ahí donde tendríamos que validar esta parte. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a definir un poquito esto del bautismo, pero no como concepto. No definir el bautismo como un concepto teológico que hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo. Hay que poner al bautismo en un concepto de transformación, que esa es la realidad original del bautizo, la transformación, la renovación de nuestra vida. Ese es el primer momento del bautismo, ese es el fundamento principal o primero del bautismo. ¿Sale? Para eso vamos a hacer un poquito de memoria de los tiempos de Jesús. Bien, la palabra bautismo no es de origen católico. La palabra bautismo es del origen pagano griego. ¿Sí? Los griegos ya usaban la palabra bautismo desde antes de nosotros como católicos.
Y la palabra bautismo se refiere a sumergir en el agua. Eso significa bautismo, sumergirse en el agua. El concepto ya no es ese, sumergirse en el agua. Pues bien, entonces, si alguien hablaba de bautismo antes, era de sumergirse en el agua, de meterse en el agua. A Juan el Bautista le llamaban así, pero originalmente el texto, lo que quiere decir, el texto griego, es Juan el que sumergía en el agua. ¿Sí? Juan el que sumergía en el agua. Ese es el nombre original del Bautista. El Bautista se le llamaba porque era el que bautizaba. Entonces, el texto original en griego dice y describe a Juan como el que sumergía en el agua. Juan el Bautista era el hombre, Juan, que sumergía en el agua a los otros hombres. Entonces, ahí encontramos esta pista para entender la primer llave, sumergirnos. Y no es nada más la literalidad de sumergirnos dentro del agua o en el agua. Sumergirnos es empaparnos, sumergirnos es totalmente bañarnos con esa agua. Entonces Juan era Juan el que sumergía en el agua, ¿sí? El que sumergía en el agua, ese es el concepto original. Juan el que sumergía en el agua. Cuando alguien decía, mira, ahí está el Bautista, quería decir, mira, ahí está Juan, el que sumerge a los hombres en agua. ¿Sale? Dice mi hermano Javier Rodrigo Rojas Belmonte, el recibir el Espíritu Santo que se derrama en nuestra vida. Muy bien. Entonces, el que sumerge, Juan es el que sumerge. ¿Sale? Ya tenemos esta primera enseñanza. Sumergirse es meterse al agua, permanecer en el agua. Ahora, vamos a hacer una comparación de dos tipos de bautismo que están en el Evangelio, se podrían entender como dos tipos diferentes, pero que en la teología católica forman parte de un solo bautismo, forman parte de un solo sacramento. Y aquí encontramos la complejidad y al mismo tiempo la integralidad del bautismo, que no solamente es un sacramento conceptual, sino que es una experiencia transformadora. Esa es la realidad del bautismo. No es un concepto teológico solamente, es una experiencia de transformación que tenemos que vivir para poder entender esta primera llave. Bien, bautismo. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 33. San Juan 1, 33. ¿Sale? Es esta primera cita que vamos a leer. San Juan 1, 33 nos dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¿Sale? Este texto lo dijo Juan el Bautista, cuando alguien se estaba bautizando y cuando alguien le preguntó. Y el Bautista, voy a repetir lo que dijo, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Bien, el que te sumerge, el que me envió a sumergir en el agua, fue el que me dijo. Entonces el Bautista aquí está reconociendo que alguien lo mandó a sumergir en el agua a los demás hombres. Y en ese primer momento, en ese primer instante, es entonces el Espíritu, perdón, en ese primer instante es el agua el símbolo del bautizo. Es ahí donde surge el agua como el signo del bautizo, porque el Bautista lo sumergía en el agua como una forma de manifestar arrepentimiento público. Entonces aquí las personas que eran bautizadas estaban aceptando una renuncia a una vida para retomar otra. Eran sumergidos antes de entrar en el agua, eran unas personas y cuando salían del agua eran otras personas, ya revestidas, ya limpiadas, ya restauradas, ya transformadas. Era un signo.
El agua ahí era un signo, y entonces el bautista dice, es que alguien va a venir más adelante que los va a bautizar con Espíritu Santo, es decir, con una fuerza superior a la que yo tengo, porque mi bautizo solamente es un signo de arrepentimiento y conversión. Ese es el primer principio del bautismo. Tú y yo estamos bautizados, sí. Y por eso hemos ingresado a la iglesia y somos parte de los llamados a la vida eterna también. Pero, pero no hemos sido conscientes de que somos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Hemos recibido el bautismo de Juan como sacramento, sí, porque nos sumergimos en el agua, porque nos sumergieron en el agua, pero no hemos todavía reconocido a aquel que es el que nos viene a bautizar con el Espíritu Santo. No son dos bautizos diferentes, es uno solo. Uno un signo externo, que es el sumergirse en agua. El otro es un signo interno, que es recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es diferente al signo exterior nada más. Son complementos uno del otro. Dice Maribel Navapáez, mi cordi, dice, Dios te da en tu boca y lengua una espada de doble filo para anunciar la palabra de Dios y guardarla en su aljaba. Gracias, Mari, por esas bendiciones, gracias. Y entonces, si esa parte ya la hemos comprendido, podemos entender la importancia de ese bautismo. Somos sumergidos en el agua como un signo de una transformación de vida, pero tenemos que reconocer al que nos bautiza con el Espíritu Santo ya como una fuerza renovadora dentro de nuestro interior. Por eso el signo exterior no nada más es una parte, hace falta la parte interna, el signo interno. Y de ahí vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 1, versículo 5, donde dice, Hechos de los Apóstoles 1:5, dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Voy a repetir Hechos de los Apóstoles 1:5. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Aquí el que está hablando es Jesús. Ya Jesús, después de haber resucitado y durante los 40 días que pasó con sus discípulos, les da esta recomendación. Esperen, porque Juan bautizó con agua como un signo externo, como un signo de arrepentimiento, como un signo de sumergirse en el agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días para complementar el proceso del bautizo. Y Jesús ya está hablando aquí de una renovación interior, de una renovación interna, de una transformación de adentro hacia afuera. Entonces, ya está completo el elemento del bautizo. Tú y yo fuimos bautizados y sumergidos en el agua, sí, pero quizás todavía no hemos descubierto al que nos bautiza con Espíritu Santo, aunque tú y yo ya lo tenemos. Ya tuvimos un signo externo, sí, cuando nuestros padres nos llevaron a bautizar y cuando el sacerdote nos dejó caer el agua bendita y dijo las palabras del rito. Ya estamos bautizados, pero ahora nos falta descubrir la renovación transformadora en nuestro interior, llamar a aquel que nos renueva desde adentro para que nuestro bautismo tenga poder, para que nuestro bautismo tenga autoridad. Y esa es la parte importante de sumergirse en el Espíritu Santo. Muchos de nosotros en la iglesia pensamos que el rito del bautismo nada más es esa parte de que en el inicio de tu vida sacramental te vacían el agua, te dan el bautismo, te vuelves hijos de Dios y que ahí se acaba. No, el bautismo lo tenemos que ejercer día con día. Desde que te levantas debes de ejercer la autoridad de tu bautismo. Es decir, debes de ejercer la plenitud del Espíritu Santo todos los días, porque todos los días lo traes. En tu bautismo te lo dieron, en mi bautismo me lo dieron, sí, pero lo tengo que vivir todos los días. No fue eso hace 47 años que me bautizaron y ya. No, es aquí, ahora, renovar mi bautizo todos los días.
Dice Rubí y Morales, buenas noches hermana, buenas noches. A Araceli Matarramos, amiguita, Dios te bendiga mucho, gracias por estar acompañándonos este ratito. Y entonces tenemos ya la plenitud del bautismo, ¿sale? El signo externo, que es sumergirse en el agua, pero también el signo interno, que es la transformación que Dios hace en nosotros. Entonces, nuestro bautismo lo tenemos que vivir todos los días, ahora sí, de manera consciente. Aquel que nos bautizó con Espíritu Santo, aquel que nos bautiza con Espíritu Santo, debemos de tenerlo todos los días. Dice Rey Galicia, recordemos que nosotros somos templo y casa del Espíritu. Amén, gloria a Dios por ello. Y entonces esta es la, el elemento importante del bautismo, de permanecer en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu llegó a nosotros no nada más en nuestro bautismo, el Espíritu llegó para quedarse en nosotros. Todos los días, hasta el día que vayamos a morir, hasta ese día el Espíritu va a estar con nosotros. Entonces todos los días tenemos que llamarlo, todos los días tenemos que invocarlo, todos los días tenemos que hacerlo nuestro. Esa promesa del Padre, que es el bautismo, que es el Espíritu Santo, lo tenemos que hacer nuestro. Entonces, ¿qué significa sumergirnos en el Espíritu Santo? Sumergirnos en el Espíritu Santo significa que Jesús nos invita a sumergirnos en su Espíritu, en el de Él, y permanecer con Él, quedarnos con Él. Eso es el verdadero bautismo. Habíamos dicho que el bautismo es sumergirse en el agua, permanecer en el agua. Entra una persona, se sumerge y cuando sale, sale una persona nueva, distinta. Permanecer en el Espíritu Santo es eso. Sumergirnos en el poder del Espíritu Santo y quedarnos con Él. Todos los días quedarte con Él. Un ejemplo muy sencillo. Todos los días comemos, ¿no? Aunque yo haya comido ayer, necesito comer hoy. Y aunque coma hoy, necesito comer mañana. ¿Por qué? Porque si no como, me voy a debilitar y me voy a morir. En el bautismo, ya fuiste bautizado una vez y solamente se recibe una vez el bautismo. Ya recibiste el Espíritu Santo. Hace 47 años, 46 años yo lo recibí. ¿Y ahora? Pues tengo que alimentarme del Espíritu Santo, tengo que llamar al Espíritu Santo, tengo que quedarme con el Espíritu Santo para tener fuerzas, para caminar en lo sobrenatural y resistir todos estos embates que estamos recibiendo en este tiempo, en estos días, con toda esta gran problemática en la que estamos sumergidos y que quizás más adelante venga una problemática más fuerte. Solamente es el Espíritu Santo el que con su poder sobrenatural nos va a poder sostener en esta parte. Por eso Jesús dice, sumérjanse en el Espíritu, déjense sumergir en el Espíritu. Alelira dice, también tenemos que aprender a permanecer y perseverar en el Espíritu Santo. Efectivamente, eso es lo que estamos diciendo. Permanecer y perseverar en el Espíritu, como en la carrera. Ir con el Espíritu. Marta Patricia Ríos, somos templo vivo del Espíritu Santo, así es. Eso quiere decir que el Espíritu Santo habita en nosotros todo este tiempo. Ahora, cuando tú te sumerges en el Espíritu Santo, cuando tú fuiste bautizado, tú recibiste carismas y gracias del Espíritu Santo, entendiendo el carisma como un regalo sobrenatural que te dota Dios. ¿Para qué? Para no separarte de Él y para edificar tu fe y edificar la fe de los demás. Hay diferentes dones, hay diferentes carismas que son muy perceptibles hasta carismas que son un poco más complicados de percibir. Y esos carismas nos los dio el Espíritu. Tú, si eres bautizado, tienes un carisma. Recordemos aquel pasaje también en Hechos de los Apóstoles, no recuerdo la cita textual, pero me parece que es por ahí del capítulo 15, cuando Pedro va a predicarle a la casa de un hombre llamado Cornelio, de un pagano, de un hombre romano, de un hombre que no era judío y que no conocía al Dios verdadero. Y cuando Pedro les estaba predicando, bajó el Espíritu Santo a toda la familia de Cornelio, y en ese momento en la familia de Cornelio se suscitaron carismas extraordinarios.
Es decir, ya estaban preparados para el bautismo. Entonces, tú y yo hemos recibido carismas extraordinarios. ¿Cuáles son esos carismas extraordinarios? Los que nos llevan a Dios y los que te sirven para llevar a los otros a Dios. En la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, encontramos 9 carismas extraordinarios. El carisma de la sabiduría, el carisma del conocimiento, el carisma de la fe, el carisma de sanar enfermos, el carisma de hacer milagros, el carisma de la profecía, el carisma de discernimiento, el carisma de las lenguas, el carisma de interpretar lenguas. En Romanos nos dan carismas de enseñanza, de administración, de liderazgo, de generosidad, de profecía. En Efesios nos dan carismas de ser pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol. Hay gran cantidad de carismas, hay gran cantidad de carismas. Eso nos los da el Espíritu Santo desde que somos bautizados, pero si no llamamos al Espíritu, si no nos sumergimos en el Espíritu, evidentemente esos carismas nunca van a florecer, evidentemente esos carismas nunca van a salir, porque el Espíritu Santo es el que nos los da y son de Él, únicamente nos los presta. Dice Galicia, estos carismas son los que llevan a lo sobrenatural, así es, estos carismas son los que llevan a lo sobrenatural. Alelira dice, poner su presencia en una manera permanente en ti. Por eso en el bautismo eres convertido y sagrado de Dios. Amén. Esa palabra me gusta, eres sagrado de Dios. Entonces, esos carismas sobrenaturales nos van a llevar a caminar en lo sobrenatural. Si tú caminas en un carisma natural, caminas en tu realidad natural. Si tú usas un carisma sobrenatural, caminas en el ambiente sobrenatural de Dios. Diamante Vázquez Cruz dice, ¿por qué como católico no se nos sumerge en el agua? Aquí son cuestiones de nuestro contexto, No, en el bautismo de Juan evidentemente se sumergía en el agua porque había un río. Pero después cuando se convirtieron los 5,000 hombres que nos habla Hechos de los Apóstoles ante el primer discurso de Pedro, hay que reconocer algo. En Jerusalén no había ni un río para poder sumergir a 5,000 hombres. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se asperjaron con agua, es decir, se les roció agua como signo del bautizo. Lo importante aquí no es que te sumerjas en el rito bautismal, en el rito sacramental, no es que te sumerjas en el agua, si te cubre completamente o no, o si solamente caen algunas gotas en tu cabeza. Aquí lo importante es tu decisión, en este caso la decisión de tus papás, de que tú quieren que tú vivas ese bautismo. Y vuelvo a repetirlo, sumergirse en el agua es solamente un signo. El hecho de que te sumerjas todo o te caiga solamente unas gotas en tu frente y corra por tu frente, es un signo. Eso no te da los carismas sobrenaturales. Los carismas sobrenaturales te los da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llega a tu corazón, no que se queda en el agua nada más. No sé si me explico con esto, Diamante Vázquez Cruz. Entonces, decimos que el Espíritu Santo nos da carismas que le pertenecen a Él, pero le pertenecen a Él y nos los da para usarlos para los demás. Y esos carismas sobrenaturales nos ayudan a caminar en lo sobrenatural. Por eso hay que aspirar, dice San Pablo, aspiren a los carismas sobrenaturales, aspiren a ellos. La iglesia, una parte de la iglesia en la renovación carismática los ha retomado y los ha puesto en auge, pero otra parte de la iglesia también no los ha reconocido todavía como tales. Y dicen algunos que solamente se usaron en la primera etapa de la iglesia porque era el principio. Yo creo que los carismas siguen actuales porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y más que nada ahora que los estamos necesitando más para nuestra lucha espiritual. Claro que hay carismas sobrenaturales desde mi punto de vista. Y entonces, esos carismas le pertenecen al Espíritu Santo, pero te los da a ti para que tú los uses. ¿Sale? Te da a ti para que uses esos carismas. Ahora, ¿quién te va a enseñar a usar los carismas? Si son del Espíritu Santo, evidentemente es el Espíritu Santo el que tiene que usarlos en ti. Tú los tienes, pero el Espíritu tiene que usarlos en ti. Es el Espíritu el que te ordena, el que te manda, el que te dice a dónde hay que llevar
esos carismas para su uso. Yo quiero ahorita orar y decir, que todos los que me están escuchando se sanen. Yo puedo orar, sí, pero el carisma queda a voluntad del Espíritu Santo. El carisma queda bajo el control del Espíritu Santo. Yo puedo pasarme 3 horas orando contigo y no pasa nada. Pero si es el Espíritu Santo el que me ordena que ore, entonces ya cambian las cosas porque es el Espíritu el que se va a mover. Por eso hay que tener esto importante. Tus carismas son tuyos porque te los da el Espíritu a ti, pero el que los controla porque le pertenecen es el Espíritu Santo. Entonces hay que poner énfasis en esto. Te decía hace un ratito que hay una parte de la iglesia no reconoce los carismas sobrenaturales y solamente nos quedamos en una conducta moral. Y ese ha sido el problema de una parte de la iglesia, que la iglesia quiere conductas morales, pero no aspirar a carismas sobrenaturales. Y entonces ahí como que es cuando no entendemos cómo está este rollo. Digo, los que estudian teología, los sacerdotes lo comprenden, pero los laicos de a pie, pues no lo comprendemos y entonces por eso muchas veces entramos en crisis, entramos en falta de fe, entramos en momentos de duda, entramos en momentos de falta de unidad también. Dice Rey Galicia, ¿por qué Jesús también fue bautizado? Si es el Hijo de Dios, también se le dieron los dones. No, Jesús fue bautizado, bueno, Jesús ya es Dios desde el principio, o sea, Jesús viene ya con los dones. Jesús es hijo de Dios puesto en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Él ya tiene la plenitud de los dones. Jesús es bautizado como un signo, precisamente, de inicio a su labor evangélica, a su labor misionera. No es que Jesús necesitara el bautizo, no, fue un signo que él usó para dar a entender que empezaba en ese momento su misión de proclamar el reino de Dios. Ahí ya fue cuando dejó a María, la casa de María, y es cuando él toma ya una posición de su plan de redención. El bautismo de Jesús es el inicio de su misión, ¿sale? De la misión evangelizadora. ¿Ok? Bueno, entonces, decimos que esos dones del Espíritu Santo nos van a ayudar a caminar en lo sobrenatural. La profecía es sobrenatural. La oración por la sanación de los enfermos es sobrenatural. La proclamación de una palabra de conocimiento es sobrenatural. El proclamar a Jesús y la conversión de los demás es sobrenatural. Entonces dejemos que se mueva el Espíritu sumergiéndonos en Él, estando con Él, permaneciendo con Él, para que nuestras actitudes y nuestras acciones sean sobrenaturales. Es decir, tengan poder de conversión y poder de proclamación del reino de Dios. Fíjense que hace poquito, hace 2 o 3 días, precisamente aquí en el Facebook, empecé a ver muchos comentarios de que por qué si el Vaticano tiene tantos millones de oro, sí por qué el Vaticano tiene tantos millones de euros, sí por qué la iglesia recibe tanto dinero, por qué no la pone al servicio de los pobres y necesitados ahorita en tiempos de crisis. Evidentemente, quien está promoviendo eso lo está solamente viendo en un plano natural. Sus ojos están puestos en el dinero, no están puestos en Dios. Sea quien sea, ¿eh? Sea quien sea. Si tú dices, es que la iglesia no ayuda, es que la iglesia tiene muchas riquezas, es que la iglesia se queda con mucho dinero, tu interés no es Dios, estás viendo un plano humano, un plano de dinero. Que si el padrecito tiene un coche, una camioneta, que si el que predica tiene esto, que si el que hace esto en la iglesia tiene este otro. Estás en un plano muy natural, muy humano, viendo solamente esto, y nunca vas a llegar a un plano sobrenatural. ¿Por qué? Porque tus ojos solamente ven hasta donde tu realidad alcanza. En cambio, el Espíritu Santo, cuando penetra y cuando tú te dejas transformar, te va a llevar a un plano sobrenatural con esos carismas que Él te ha dado. Amén. Erei Galicia, ok, gracias por ello. Los sacramentos son signos instituidos por Él, claro que sí. Así es. Entonces, estos carismas los va a usar el Espíritu Santo a través de ti, cuando Él quiera, como Él quiera y en quien Él quiera. Él tiene el control de esos carismas sobrenaturales. Entonces, ¿qué es sumergirse en el Espíritu Santo? ¿Qué es sumergirse en ese Espíritu Santo? Es primero pedirle a Dios, pedirle al Padre en el nombre de Jesús
que nos llene de su Espíritu Santo. Actualmente, en este momento, tú puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo, aunque lo hayas recibido hace 46 años como yo en el bautizo. Hay que pedir ser llenos del Espíritu Santo. Hay que orarle al Padre para que en el nombre de Jesús cada día nos llene del poder del Espíritu Santo. Cada día ser llenos de ese poder de lo alto. Cada día necesitar de esa fuerza que Dios te da en la plenitud del Espíritu. Entonces, para sumergirnos en el Espíritu, primero necesitamos pedirlo. Segundo, dejarnos sumergir en el Espíritu. No ponerle condiciones al Espíritu Santo, no tenerle miedo a lo que el Espíritu Santo haga, no poner prejuicios si tenemos alguna manifestación del Espíritu Santo. Prejuicios en la iglesia hay muchos, muchos. Que si no te hincas es un prejuicio, que si no haces una genuflexión es un prejuicio de muchos, que si de repente cantaste mal es un prejuicio de tantos, que si cantaste un canto protestante es un prejuicio de otros, que si pasaste a comulgar a lo mejor sin orar es un prejuicio. Y el prejuicio no viene de Dios ni de la iglesia en su parte disciplinaria. El prejuicio viene de nosotros, porque el prejuicio es estarnos fijando en qué hacen los demás. Que si el que predica habla fuerte, que si el que predica habla débil, que si el sacerdote ya dijo una palabra por otra, y estamos más preocupados por esos detalles superficiales que por sumergirnos en el Espíritu Santo. Dice Rubí y Morales, ¿y cómo discernir qué es el Espíritu Santo, qué quiere de forma correcta? Lo que te decía hace un momento, orar, pedirle al Espíritu que nos muestre dónde quiere que nosotros trabajemos el don que nos ha dado. Si Él te lo dio, Él te tiene que indicar dónde, cómo ponerlo en práctica. Orando solamente y dejándote sumergir precisamente por el Espíritu. Y decimos dejarnos sumergir sin prejuicios, porque algunas veces que si hablas en lenguas ya alguien por ahí está escandalizándose, que si por ahí de repente alguien empieza a llorar, alguien se está escandalizando, que si de repente alguien empieza a temblar, ya van y lo sujetan de las manos y lo quieren poner quieto y no dejan que el Espíritu se mueva. Hay que dejarnos sumergir en el Espíritu Santo sin prejuicios, es decir, sin estar mirando qué pasa en los demás, sino qué pasa en mí. Hay veces que tú oras al Espíritu y que no sientes nada. Eso es una manifestación, el no sentir nada. O igual sientes calor, o igual sientes frío, o igual sientes que tu mano te tiembla, o igual sientes ganas de llorar o de gritar. Hazlo. Si es el Espíritu el que te está moviendo a hacerlo, hazlo. Deja que el Espíritu te inunde. Con decoro, no exageres las cosas. Decorosamente el Espíritu se va a mover. Decorosamente el Espíritu te va a abrazar. Déjate, entonces, primero pedirlo y después dejarnos sumergir. Si lo pides y vas a tener miedo, si lo pides y vas a tener prejuicios, el Espíritu no va a sumergirte plenamente, porque hay una parte de ti que lo está resistiendo. Es que tengo miedo de caerme, es que tengo miedo de que me vean llorar, es que tengo miedo. El miedo es otro prejuicio que nos impide sumergirnos en el Espíritu Santo. Ayer decía, en las transmisiones que hacemos ahorita en redes sociales, hay algunos que tenemos prejuicios, tenemos miedo todavía de permitir que el Espíritu Santo se manifieste y que lo vea mucha gente. Deja que el Espíritu Santo se empiece a manifestar, que te sumerja plenamente, sin prejuicios, déjate tomar por ese poder del Espíritu. Entonces, pidamos al Espíritu, dejamos sumergirnos en Él, seamos bautizados. ¿Ya somos bautizados? Sí. Renovemos nuestro bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es renovar nuestro bautismo en el Espíritu Santo? Aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, renunciando a las obras de Satanás y proclamando nuestra fe en la Trinidad. Eso es renovar nuestras promesas bautismales, eso es renovar nuestro bautismo conscientemente. Yo acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor, yo renuncio a las obras de Satanás, y yo proclamo que creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica. Eso es renovar la promesa bautismal.
lo tenemos que hacer todos los días, todos los días. Y la cuarta forma en dejarnos sumergir por el Espíritu Santo es ser curtidos por el Espíritu. ¿Qué significa ser curtidos? Dejar que el Espíritu se mueva en ti, dejar sentir esa presencia del Espíritu, dejar que el Espíritu sea el que te indique qué hacer y hacia dónde ir y hacia dónde moverte. Entonces, eso es sumergirnos y esa es la primera llave, ser llenos del Espíritu Santo, sumergirnos en el poder del Espíritu Santo, mantenernos en el Espíritu Santo, dejar que te inunde sin prejuicios, renovar tus promesas bautismales y dejar que el Espíritu te guíe. Para eso necesitamos la oración y el ayuno, doblegar mi autosuficiencia, doblegar mi soberbia para dejar que el Espíritu sea el que te vaya moviendo. Amén. Dice Rey Galicia, los prejuicios, perdón, son barreras para ver las cosas de Dios con fe. Claro, eso son barreras, son obstáculos los prejuicios para dejar que Dios plenamente se mueva en nosotros. Entonces, con esto ya definimos la primera llave, ¿sale? La primera llave es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pasamos a la segunda llave. ¿Cuál es la segunda llave para poder caminar en lo sobrenatural? Tener una amistad íntima con Jesús. Tener una amistad íntima con Jesús. Y para eso vamos a estar hablando de tres realidades, de tres verdades básicas. Primera verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Amén. Dice mi hermano Luis Palafox, los carismas sobrenaturales deberían ser naturales para el cuerpo místico de Cristo. Amén. Amén. Eso lo decíamos ayer. Caminar en lo sobrenatural debe de ser una condición cotidiana del cristiano. Los carismas sobrenaturales y su uso debe de ser una condición natural del cristiano, es decir, usarlos de manera libre, usarlos de manera decorosa, usarlos de manera continua. Entonces, hablamos ahora de la segunda llave, tener una amistad íntima con Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, amén. Entonces, si tú invocas al Espíritu Santo, tú permaneces unido a Jesús. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, permaneces unido en intimidad con Jesús. Primera verdad. Segunda verdad. Entre más cercanos seamos a Jesús, más libertad tendremos en el Espíritu. Y aquí dice, entre más cercanos seamos, entre más íntimos estemos con Jesús, el Espíritu Santo se va a mover con más libertad. Aquí es donde entra la parte de los prejuicios. Una vez fui a orar a una iglesia y estaba esa vez orando y de repente, había ya una señora que estaba orando, rezando el rosario adelante. Yo me senté atrás y de repente la señora estaba más fijada en regañar a la gente que estaba alrededor, entre ellos me incluyó a mí, porque decía que yo tenía que hincarme y yo tenía que estar rezando lo que ella rezaba. Y yo no llevaba tanto tiempo o no tenía tanto tiempo para quedarme a rezar todo el rosario, ¿no? Entonces, ¿qué me da esto? Podemos estar en la iglesia, podemos estar orando, rezando, pero no estamos cerca de Jesús tampoco, porque estamos más distraídos por lo que hay alrededor que por estar en íntima comunión con Él. Saludo a Dulce Reyes, que también ya se conectó. Saludos, Dulce. Bienvenida. Entonces, entre más cercanos estemos a Jesús, interiormente más cercanos, más libertad hay del Espíritu. Entre más conozcamos a Jesús, entre más tiempo permanezcamos con Él, más intimidad vamos a tener. Jesús, más tiempo debo de pasar con Él. ¿Sale? Entre más enamorado de Jesús, más tiempo debo de pasar con Él. Son tres verdades para tener una amistad íntima con Jesús. La primera, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. La segunda, a Jesús, más libertad al Espíritu. Enamorados de Jesús, más tiempo pasamos con Él. Amén. Bueno, ya así empezamos la amistad con Jesús. Fortaleza
bastan cosas, tres acciones. Rey Galicia no pudieron expulsar los demonios. Podría decirse que no estaban unidos a Jesús en el Espíritu. Amén. Precisamente eso fue lo que platicábamos ayer en esa primera sesión, que esa fue la realidad de los discípulos, que no estaban unidos a Jesús, por lo tanto, pues no podían hacer las obras de Jesús. Vamos entonces, para reafirmar nuestra amistad con Jesús necesitamos de tres cosas. La primera, leer su palabra. La primera es leer las Sagradas Escrituras, leerlas todos los días. Porque si tú lees las Escrituras, estás platicando con Dios. Estás platicando con Jesús, que es la palabra. Entonces, ¿quieres tener intimidad con Jesús? Platica con Él todos los días. ¿Por medio de qué? Por medio de leer la Sagrada Escritura. Ya lo dijo San Jerónimo. San Jerónimo dijo, quien no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Cristo. Entonces, para mantener nuestra íntima relación con Jesús, hay que leer la Escritura todos los días. Entre más la leamos, conozcamos más a Cristo. Eso es una realidad también. Entre más leo la Sagrada Escritura, más conozco a Cristo. Va a ir hablando de todas las verdades. Ahí Dios te va a ir contando todos sus secretos. Ahí Dios te va a ir revelando todos sus propósitos en la Sagrada Escritura. Dijo Jesús alguna vez, ustedes van a llegar a ser solamente como yo, como el Maestro. Y también dijo, yo no los llamo siervos, los llamo amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo, pero un amigo sí sabe lo que hace el otro amigo. Entonces, ¿quieres conocer el plan de Dios? ¿Quieres conocer más a Cristo? ¿Quieres conocer cuál es el propósito de Jesús? Lee la Sagrada Escritura. Eso refuerza tu amistad con Cristo. Es una manera sencilla, pero también al mismo tiempo a veces complicada. Segunda acción para tener una relación íntima con Jesús, adoración eucarística. Adorar a Jesús en la Eucaristía. Muchos de nosotros sí sabemos quién es Jesús y muchos de nosotros sí reconocemos a Jesús, pero solamente como un símbolo. La hostia consagrada es el cuerpo real y verdadero de Jesucristo. Y no nada más es el signo de comer, es la presencia real de Jesús, no es un símbolo. Esa adoración eucarística, ese reconocimiento de Jesús en la hostia consagrada va de que tus ojos van a ver solamente una fracción de pan, pero tu espíritu va a ver ahí a Jesucristo vivo y resucitado. Esa es la parte de la adoración eucarística. No nada más acudir y tomar la hostia como si nada, o nada más pensar que es un signo, no, es la presencia real. Y esto te lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Cuando entras a una iglesia, lo que hagas es devoción a San Judas, a San Francisco, a la Virgen María. Van ante su imagen, se persignan, hacen su oración, que no es malo, de ninguna manera es malo, y se van, ¿no? Y el sagrario se quedó ahí solito. Y el sagrario es más importante que las imágenes. La presencia de Jesús en el sagrario, la presencia eucarística de Jesús, la realidad verdadera de Jesús en el sagrario es más importante que cualquier imagen, ¿sí? Entonces, de repente por eso nosotros no sabemos hacer adoración, porque no reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Entonces, ese es el principio de la adoración eucarística, saber que Jesucristo vive en la hostia consagrada, cuerpo, ahí Jesucristo está. Aleluya dice, Jesús es mi Señor, por eso tenemos que darlo al amén. Cuando estamos con conocer su majestad y su poder, es decir, aunque veas un pedacito de pan, ahí está el Rey de Reyes, el Señor es el máximo Señor de todos. En la misa de hoy, por las redes sociales, la segunda lectura la retomaron del libro de los Filipenses,
donde precisamente hablan de que Jesucristo se humilló, se anonadó, se hizo como hombre para morir en una cruz, y por eso Dios le dio el más alto de todos los nombres, el más grande de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que reconozcan que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, en la adoración eucarística tenemos que hacer eso, reconocer a Jesucristo en la hostia consagrada, doblegarnos ante la hostia consagrada, quebrantarnos ante la hostia consagrada, porque es la presencia real, mística y total de Jesús. Tenemos que cantarle ahí a la hostia consagrada, tenemos que cantarle. En la renovación carismática se utiliza la danza, la alabanza, el júbilo, que también es otra forma de adoración y de alabanza. Algunos utilizarán el silencio, muy válido y muy recomendable. Algunos entonarán alabanzas tradicionales, muy recomendables, pero también podemos hacerlo a través de esos cánticos de gozo, de esos cánticos de alegría, evidentemente en el decoro, porque no estás bailando ni cantando para ti, estás adorando, alabando y danzando al Rey de la Gloria, que es bien diferente al hacerlo para ti que al hacerlo para Él. ¿Sale? Saludo a Kikis López, a uno de mis alumnos allá del Instituto Londres, a Litsi Santos, mi hermana de Ciudad Neza. Bienvenida, Litsi, que Dios te bendiga. Y entonces, esa adoración eucarística también nos va a enseñar a estar en amistad con Jesús. Estar en el silencio y solamente mirarlo en la hostia consagrada es otra forma de contemplación y otra forma de adoración. Aquí diría alguien, es cuestión de estilos, válida también. También cuando nos postramos, cuando hacemos una genuflexión, cuando nos ponemos de rodillas, cuando tocamos el suelo con nuestra frente o cuando nos postramos totalmente en el piso, son formas de adoración. Hay de repente hermanos que cuando viene el momento de la consagración en misa no se hincan para no ensuciarse los pantalones. Eso no es adoración eucarística. No, hay gente que no se hinca por cuestiones de salud, por cuestiones, en este caso, de algún problema físico. Bueno, pero los que sí lo podemos hacer, no solamente arrodillarnos, sino postrarnos totalmente ante la presencia de Jesús, es reconocer su majestad, reconocer su grandeza, reconocer su majestad, su autonomía, esa autonomía de que Él puede hacer lo que Él quiera. También a Jesús, adorándolo, hay que reconocer su hermosura. ¿Cómo te imaginas a Jesús físicamente como hombre? El hombre perfecto, el hombre perfecto, ¿no? Esa idealización de un hombre perfecto. Entonces en Dios hay que reconocer a Jesús como una hermosura perfecta. A ver, esta pregunta va para los varones que me están viendo y escuchando. A ver, varones, ¿tú eres capaz de decirle a Jesús, tú eres mi amado? En términos así, tú, Jesús, eres mi amado. Para las mujeres no les cuesta ningún problema, pero para los varones, Jesús, tú eres mi amado. Jesús, tú eres mi novio. Jesús, tú eres mi esposo. A ver, eso lo tenemos que hacer en la adoración eucarística. Señor Jesús, tú eres mi amado. Señor Jesús, tú eres mi novio. Señor Jesús, tú eres mi esposo. ¿Y por qué lo digo así? Porque soy iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Es parte de esa adoración eucarística. Dice mi hermana Diamante Vázquez, cuando no estamos en gracia de Dios también recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fluye, evidentemente. Cuando no estamos, esto caería para... Si nos ponemos en el sentido estricto, muchos no estamos en gracia de Dios porque tenemos pequeños pecados o grandes pecados, dependiendo la situación. Pero aún así Dios sigue dándonos el Espíritu Santo, ¿sí? Aún así Dios sigue manifestándonos el Espíritu Santo. Que su poder, que pecado, eso ya es otra cosa. Que de repente no lo sepamos reconocer porque tenemos pecado, eso es otra cosa. Pero Dios nos da su espíritu precisamente para levantarnos, Dios nos da su espíritu precisamente para llevarnos a la gracia. Si tú dices que recibiste el espíritu, tienes que empezar a caminar en la gracia, es decir, ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿sale? No me adelanto. Entonces, reconocer a Jesús en su hermosura es decirle, Señor, tú eres mi amado, tú eres mi esposo, tú eres mi novio.
Yo me entrego a ti, Jesús, como ese cantar de los cantares. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado, ¿no? El amor de los amores. Pero yo entiendo que tú le digas a Jesús el amor de los amores, pero dile, tú Jesús eres mi amado, tú Jesús eres mi esposo, tú Jesús eres mi novio. Atrévete a decirlo y vas a quebrar una barrera, un prejuicio que de repente tenemos, sobre todo a los varones. También Jesús, para una adoración eucarística, tiene que ser nuestro centro de vida. Esto significa levantarnos con Jesús, trabajar con Jesús, comer con Jesús, jugar con Jesús en el sentido que nos acompaña a nuestros juegos, cenar con Jesús, estar con Jesús en la familia, en el home office, estar con Jesús en nuestros cantos, estar con Jesús en nuestra alrededor. Es decir, todas tus actividades, llevar a Jesús a ellas. A todas tus actividades lleva a Jesús para que siempre lo estés adorando de manera eucarística. Y también eh, reconocer algo, Santísimo, ahorita que es contingencia, pero si tú vas al Santísimo, 5 minutos de adoración eucarística valen más y hacen más que 30 o 40 años de esfuerzo personal. ¿Sí? Es ahí la parte importante. En permanecer en el Espíritu Santo y en la adoración eucarística tú vas a tener intimidad con Jesús y en la adoración eucarística tú vas a recibir poder sobrenatural. ¿Sí? Ahí es donde vas a recibir ese poder sobrenatural para caminar en lo sobrenatural, en la adoración eucarística. Entonces, de esta segunda llave, ya llevamos a mantener nuestra íntima relación con Jesús. Primera llave, leer las Sagradas Escrituras todos los días. Segunda llave, hacer adoración eucarística. La reconciliación, Eucaristía. La Eucaristía entendiendo como el comer a Jesús. A ver, una pregunta. Eh, ya celebraste tu primera comunión, ¿no? ¿Qué pasó el día de tu primera comunión? No sé cómo haya sido, pero más o menos el patrón de comportamiento es este. Te mandaron al catecismo durante un tiempo. El día de tu primera comunión te vistieron de un traje muy bonito. Te escogieron a una madrina, un padrino o ambos. Te hicieron una comida, te hicieron una fiesta, llegaste muy cookies a la iglesia. El sacerdote te dio la primera comunión, te dio la comunión por primera vez y hubo una gran celebración. Está bien porque así creo que nos ha pasado a todos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, te voy a devolver ahora una pregunta. Si celebramos la primera comunión, ¿por qué no celebramos? Bueno, a ver, vámonos un poquito más allá. Celebramos el bautismo, celebramos la confirmación, celebramos la primera comunión, se celebra el matrimonio, se celebra la ordenación sacerdotal. Si hacemos esas 5 celebraciones, ¿por qué no celebrar nuestra primera confesión? ¿Por qué no hacer fiesta por nuestra primera confesión? Es la que te prepara para la comunión. Si no te confiesas, no comulgas. No estoy diciendo que una sea más importante que la otra, pero una es prioritaria antes de llegar a la segunda. ¿Por qué no celebramos nuestra primera confesión? ¿Por qué no hacemos fiesta cada vez que nos confesamos nosotros? Dios hace fiesta en el cielo, eso queda claro. Pero ¿por qué no hacemos fiesta cada vez que nos confesamos? ¿Por qué no nos confesamos tan seguido como comulgamos? No voy a entrar en ese detalle ahorita, pero sí es una reflexión que te dejo de tarea. Porque la reconciliación en la Eucaristía evidentemente nos unen en amistad íntima con Jesucristo. Recibir los dos sacramentos nos mantiene en unidad íntima con Jesús. Estar con el amado, la comunión, con un corazón puro, la confesión. Creo que ese es el sueño de todos. Estar con la persona que amas con un corazón totalmente puro. Es un, es un nivel difícil de llegar a veces. Es un nivel alto de espiritualidad ese, ¿eh? No siempre se alcanza, aunque suene sencillo. Pero comulgar es recibir al amado
y recibirlo con un corazón totalmente puro es un alto nivel de unidad, es en un nivel de santidad que tú y yo podemos alcanzar, claro, que tú y yo podemos llegar, claro, pero necesitamos atrevernos a confesarnos y a comulgar. Por eso desde este lugar hago un llamado, una invitación a mis hermanos que no se han confesado. Digo, ahorita por lo de la pandemia va a ser difícil, pero que se acerquen a la confesión en cuanto esto se regularice. A mis hermanos que no se han casado, que viven en unión libre, que tienen las condiciones para contraer matrimonio, pero que no lo han hecho por miedo, por vergüenza o porque algo por ahí se los pueda limitar, pero que sí se pueda realizar el matrimonio. Acérquense al matrimonio, porque entonces van a tener plenitud con el amado. Y esa plenitud, esa intimidad con el amado los va a hacer caminar en lo sobrenatural. Y también dice una bienaventuranza, Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. ¿Dónde alcanzamos la limpieza de corazón? Evidentemente en la reconciliación. ¿Sale? Entonces ahí tenemos ya nuestra relación íntima con Jesús. La segunda llave, las tres acciones: leer la palabra, adorar a la Eucaristía, la reconciliación y la Eucaristía como sacramentos continuos, van a ser esa íntima relación con Jesús. Dice mi hermana Guadalupe Crom de Ixtapan de la Sal: hola hermano, quiero felicitar a nuestros hermanos que a partir de hoy le dirán a Jesús que es su amado. Gloria a Dios, exactamente, los felicitamos a los varones que hoy le van a decir a Jesús mi amado, mi esposo o mi novio. Felicidades porque han descubierto un gran tesoro. Y entonces, esas tres acciones nos van a mantener en unidad con Cristo Jesús. Y hoy, entonces, ya para ir cerrando este momento, vamos a encontrar estas dos partes, las dos primeras llaves para caminar en lo sobrenatural. Primera llave, ser llenos del Espíritu Santo, mantenernos sumergidos en el Espíritu Santo. Segunda llave, tener una amistad íntima con Jesús, vivir íntimamente con Jesús. Amén. Dice Dulce Reyes, Dios es bueno, muy, muy bueno, claro que sí. Entonces, hemos avanzado estas dos primeras llaves en esta sesión. Vamos a cerrar esta sesión con una oración. Vamos a cerrar esta sesión orando, pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu y que nos haga amigos íntimos de Jesús. Vamos pues ahí donde tú estás, en ese lugar donde me estás viendo o escuchando. Te invito a que te pongas en una posición de orar. Cierra los ojos, inclina la cabeza, concéntrate. Si tienes algún sacramental, un rosario, una cruz, una Biblia, tómala entre tus manos. Tómala entre tus manos, toma tu sacramental, tu crucifijo, como te sientas cómodo. Y vamos a orar juntos para cerrar este momento. Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de amor. Esta noche, Señor, quiero ofrecerte este tiempo, quiero ofrecerte mi trabajo, mi cansancio. Este día que Jesucristo venció a la muerte, quiero ofrendarme también junto con Él y suplicarte que a través de Jesucristo y de su gran poder, de su gran amor, de esa autoridad que tiene el nombre de Jesús y del poder que tiene el Espíritu Santo, transformes mi entorno, Señor. Detengas toda pandemia que quiera afectar mi vida, la vida de mi familia, la vida de la humanidad. Que quede detenida y no entre a mi casa por la sangre poderosa de Jesús. Que cualquier virus, que cualquier enfermedad quede detenida y no cause daño ni a mí, ni a mi familia, ni a la humanidad por la sangre preciosa derramada por Jesucristo en la cruz. Y así, Padre, te pido confiadamente que me regales el Espíritu Santo de Jesucristo, que me regales la divina gracia del Espíritu Santo del Pentecostés que viene a transformar mi corazón. Lléname y sumérgeme con el poder de tu Espíritu Santo, oh Jesucristo, como aquel Pentecostés sumergiste a tus apóstoles y les dotaste de carismas para evangelizar y para construir la iglesia. Dame de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, para que me unja con carismas de edificación y de amor, de perdón y de evangelización, para que esta iglesia sea fortalecida a través de los dones que el Espíritu Santo pone en mí.
Ven Espíritu Santo, Padre de los pobres, dador de los dones. Ven Espíritu Santo, consolador de nuestros corazones, paráclito de amor, paráclito grande. Verería siar daradana mesí, herederiría daramashan, darajele haralaya darakeria, rederiría siniria daradana sanara memeridia haralaya darakeria, elelia daradara sanara sanara dirige, elelia racarararia, saneridiria sanara mamamalendrigaria, sara darakeria darajalelia darayara, ababa sama mamamana handregali halagaliga yere de Asanara sanara baby viajara le yadria yana mama handre lele errequería sanara diria sedere diria draishia baba bajarele sanara sanara indiri nira mama mama sandra gelilia drai. Ven Espíritu Santo y fluye, fluye Espíritu de poder. Llena en este momento a mis hermanos, llénalos de tu gracia divina y que permanezcan contigo. Ven Espíritu Santo y sopla en nosotros. Ven Espíritu de poder, Espíritu de gloria. Ven Espíritu, infúndenos esa fortaleza, infúndenos esos carismas, infúndenos el poder de evangelizar, el poder y la autoridad que vienen en el nombre de Jesús para actuar en su nombre y poder hacer una gran maravilla en este momento. Ven Santo Espíritu y fluye, fluye, fluye en cada uno de mis hermanos, fluye Espíritu poderoso, fluye, fluye grandeza de Dios, fluye, 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 fluye. Adarana sanara dirihai shadara diria daradara alarara ya haraleria dalara meleja maha yashe leja meleja ya hari halaga sanara diria dalilia dara sanara sanara lelia mama diria hanara sanara dayas. Hoy, Jesús, quiero ser amado de mi corazón. Eres amado de mi corazón, Señor. Perfecciona el amor para que llegues a ser plenamente mi amado, mi esposo, mi novio totalmente. Quiero amarte, Jesús, en intimidad. Quiero estar contigo y disfrutar este momento de tu contemplación. Bendito seas, Jesucristo. Bendito eres, amado mío. Esposo mío, novio mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, amado. Tú eres mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Dios de misericordia. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias por mis hermanos. Gracias por este taller. Gracias por todo aquello que has puesto en estos momentos alrededor nuestro. Te adoro y te bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toda la gloria te la doy a ti, porque todo viene de ti. Tú eres Dios, Señor mío, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano, con esto hemos llegado al final de esta segunda sesión. Con esto concluimos esta segunda sesión. Mañana nos vemos, si Dios permite, en punto de las 9 de la noche para llevar a cabo la tercera sesión, avanzar otras 2 llaves más. Y con esto pues ir avanzando en este curso de Caminando en lo Sobrenatural. Repito, puedes seguirnos aquí por Facebook Live o por YouTube. Si nos estás siguiendo por YouTube, no seas malo, échanos la mano. Ahí abajito de la pantalla de YouTube dice un botón suscribirse. Dale clic a ese botón de suscribirse para que podamos tener más personas suscritas y podamos llegar también a más personas en esta labor de evangelización. Te lo suplico, te lo pido. Hacerlo no te cuesta nada, pero sí podemos llegar a más personas para que conozcan el mensaje de Jesús. Bueno, pues con esto llegamos al final. Si hay alguna duda, mándame el comentario, ya después yo la respondo fuera de la transmisión. Si hay alguna pregunta, ten por seguro que te la voy a responder fuera de la transmisión. Si es que aquí ya no nos dio tiempo, lo hacemos más adelante. ¿Sale? Te agradezco tu presencia, tu atención. Estamos para servirte, que Dios te bendiga, que Dios te proteja. Nos estamos viendo el día de mañana. Dios contigo, y vamos a hacer nuestra oración final. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause ningún daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, a todos los que se están despidiendo. Adelantito les
les respondo su saludo. Si hay alguna duda, nuevamente pues la pongo a disposición, les respondo más adelante. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias por seguir esta transmisión. Nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias.